El tema de hoy es esfuerzo en unidad. ¿Cómo actuar en circunstancias o en situaciones difíciles? ¿Cómo debemos actuar? No de manera individual, sino cómo debemos actuar en grupo, en unidad, en equipo. Por ejemplo, en la familia, ante una situación difícil que se presente, sea económica, sea de salud, sea... Bueno, hay muchas circunstancias, muchas situaciones que se pueden presentar en la familia, en el trabajo, en un equipo de trabajo, en un grupo de amigos. ¿Cómo debemos actuar? En unidad con Cristo, en unidad con Dios. ¿Cómo debemos actuar? Ese es el tema de hoy. Espero que nos acompañen hasta el final y vamos a leer un hecho de la Biblia, una historia de la Biblia que nos enseña cómo actuar bajo presión y cómo actuar en unidad. ¿Listo? Para ello vamos a la lectura de hoy, Primera de Crónicas, capítulo 19. Todos vamos, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 19. Hemos visto en estos días cómo el pueblo de Israel siempre estaba bajo amenaza de invasión. Y cómo el pueblo de Israel en tiempos difíciles o llegaban tiempos difíciles debido a la desobediencia, debido a la idolatría que tenía el pueblo. Y Dios siempre mandaba a alguien o siempre usa a personas para llevar su mensaje. Porque la metodología de Dios es del hombre, es al hombre para el hombre. Dios da mensaje al hombre, Dios lleva la palabra al hombre para que bajo un liderazgo, en torno a un liderazgo, un pueblo, una familia, una comunidad sea liberada y sea prosperada. Este es el caso también en esta historia, la derrota de los amonitas y los sirios. Vamos a leer desde el primer versículo, recuerden, Primera de Crónicas, capítulo 19, comenzamos desde el primer versículo, dice así, sigamos la lectura todos juntos. Después de estas cosas, aconteció que murió Nahas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado a consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran, estaos en Jericó para que os crezca la barba y entonces volveréis. Esta es una situación difícil que se presentó en dos reinos, y aquí veamos la diferencia entre un rey y el otro. Un rey, el rey David, ¿cierto? Un rey David que era sensible a las necesidades de los demás, porque había muerto un rey y él era sensible, David,
hacia la situación de los demás. Ese es el mensaje de cómo actúa David cómo actuó David y cómo debemos nosotros actuar bajo ciertas dolencias o ciertas situaciones donde las personas pueden tener sufrimiento por la muerte de un ser querido. ¿Cómo actuó David? Actuó consecuente a un corazón sensible a los demás, y ese debe ser nuestro actuar cuando hay una situación difícil en el compañero, en el amigo. Debemos también tener esa voluntad de consolar, de dar un apoyo, de enviar una ayuda. Esa debe ser la actitud de nosotros cuando hay una situación difícil en el prójimo. Pero muchas veces los cristianos no somos sensibles a los demás. Sin embargo, aquí podemos ver que muchas veces queremos ayudar o queremos respaldar a los demás, pero en este caso no fue bien recibida esa ayuda o bien recibida esa consolación. Entonces Nahum lo que hizo fue todo lo contrario, no aceptó la ayuda, no aceptó ese sentido o esa sensibilidad del rey David. Y esto demuestra la actitud del otro bando, la actitud de los hijos de Amón, ¿cierto? Hanún era orgulloso, se dejaba influenciar por los malos consejos, escuchó a los príncipes de los hijos de Amón y no dijeron verdad, hicieron suposiciones de cosas que no eran y estuvieron en contra de recibir aquello que el rey David había enviado. Entonces son dos posiciones muy alejadas, una posición o una actitud de ayuda, una actitud de respaldo, una actitud de sensibilidad, y la otra actitud orgullosa, una actitud de no querer recibir ayuda, una actitud donde se guía a la persona por suposiciones, por chismes, ¿sí? Entonces estas son las dos actitudes que usted tiene presente bajo una situación de presión o bajo una situación de calamidad o una situación difícil. O usted es sensible, usted es sensible al prójimo. Si necesita buscar ayuda, busca ayuda, recibe ayuda. O usted es orgulloso, se deja guiar por los comentarios, se deja influenciar por los comentarios y no quiere recibir ayuda. Estas son las dos actitudes que se muestran en esta situación. ¿Cuál es su actitud? ¿Usted es sensible? ¿Usted ayuda al prójimo cuando tiene dificultades? ¿O usted se encierra y dice, no me concierne, no tengo que participar allí? Y aunque aquí David no recibió una buena respuesta, vamos a ver qué pasa. No tenemos que dejar de ser sensibles a los demás. Leamos el versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se había hecho odioso a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente a caballo de Mesopotamia, de Siria y de Maacá y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maacá y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón
de sus ciudades y vinieron a la guerra. Vamos a detenernos aquí para leer esta parte del versículo 6 al versículo 7, 6 y 7. Entonces nos habla cómo fue la respuesta de el rey, ¿cierto? Del rey Hanún. Y no fue buena. El rey Hanún y los hijos de Amón se armaron. Se armaron nada más y nada menos que con un ejército. Compraron armamento que consistía en caballos, en carros y gente a caballo, ¿sí? Como veíamos ayer, cuando nosotros tenemos una dificultad, ¿en qué confiamos? ¿En quién confiamos? En este caso vimos que el rey Hanún confió en sus riquezas para hacer frente a un enemigo que él mismo se inventó, ¿sí? Porque el hombre que no está con Dios quiere siempre estar en guerra. Recordemos que el hombre al fin de los tiempos no tendrá afecto natural por nada, no tendrá la capacidad de fraternizar con los demás, ni será sensible, porque el hombre cada vez que pasa el tiempo se endurecerá su corazón. Entonces aquí vemos que el rey Hanún confió en las riquezas, recibió mal consejo de los hijos de Amón y compraron o buscaron su confianza para derrotar al enemigo que ellos mismos se inventaron y comprar armamento. Y el hombre del mundo confía en sus fuerzas, confía en sus riquezas, pero el hombre de Dios, el Hijo de Dios, confía en Dios, confía en lo que viene de lo alto. Y vemos que aquí Hanún se preparó para una guerra que él mismo se inventó. Vamos a leer entonces el versículo 8. Dice así: oyendo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Aquí entonces nos enseña cómo debe ser el esfuerzo en unidad, cómo actuar bajo presión, cómo actuar bajo dificultad, pero no como persona individual, sino como un solo cuerpo en unidad, todos bajo una misma dirección. Y ese es el primer punto de cómo actuar en situaciones difíciles, bajo una dirección, ¿sí? Bajo un objetivo. Cuando en la familia o cuando un equipo está claro el objetivo, todos van hacia ese objetivo, todos se dirigen hacia ese objetivo, y todas las estrategias, todo lo que se hace con el objetivo en mente, y todos caminan hacia el objetivo.
siempre bajo una dirección. ¿Y qué significa aquí bajo la dirección? Si regresamos nuevamente en el versículo 8 del capítulo 19 de Primera de Crónicas, dice: oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Oyéndolo David, ¿sí? ¿Qué oyó David? Él escuchó que venía un ejército contra él. Venía una guerra. ¿Qué dijo? Envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Había una instrucción, había una dirección que David delegó a Joab. Joab entonces tenía la responsabilidad. David ordenó a Joab, recibió dirección y Joab comenzó a trabajar. Cuando usted tiene una dirección, debemos iniciar en el trabajo. Y si leemos el versículo 10, vamos a ver qué hizo Joab. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. ¿Qué hizo entonces Joab? Planeó una estrategia, ¿sí? Una estrategia para trabajar en equipo. Una estrategia donde él no dijo: no, yo solo voy a la batalla. Él vio la situación difícil y él dijo: no puedo solo, porque me están atacando por dos frentes. Me están atacando en la retaguardia y me están atacando en el frente de batalla. ¿Qué debo hacer? Planeó una estrategia, recibió la dirección, vio la situación difícil y planeó una estrategia. Pero esa estrategia se planeó en equipo. Muchos de nosotros, los hijos de Dios, cuando tenemos una dificultad, queremos hacer todo solos. No queremos que nadie nos ayude. Si usted tiene una situación difícil, no sabemos cuál sea su situación, no sabemos cuál sea su dificultad, busque trabajar en equipo, busque ayuda, busque dirección de parte de Dios en torno a un liderazgo. Sea usted el líder y delegue, sea usted el líder y trabaje en equipo. O si usted necesita un liderazgo, busque un líder, busque una persona que le ayude, un pastor, un ministro, que tenga la experiencia, que tenga buen testimonio para que le ayude a afrontar esa situación y busque estrategias de manera que pueda vencer y ganar la batalla. Entonces escogió a los más aventajados que había en Israel. Entonces tomó una decisión, separó al grupo que tenía, pero no para dividirlos, sino para poder dirigirlos hacia la victoria. Y puso luego el resto de la gente en manos de Abisaí. Entonces delegó en Abisaí, su hermano, depositó también confianza en su hermano para dividir este grupo y poder afrontar el ataque tanto en el frente de batalla como en la retaguardia. Y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Aquí viene otra enseñanza muy importante, hijos de Dios. Muchos de nosotros decimos: no, es que a mí me han delegado esta función. En el trabajo, por ejemplo, es que yo tengo que hacer esto, a mí me mandaron fue a esto. Y yo no tengo por qué hacerlo de lo otro, o del otro, o la función que el otro tiene. Un hijo de Dios no vive en división. Aunque un grupo tenga funciones dentro de un grupo, por ejemplo en su trabajo, si hay alguien que tiene cierta función y la otra persona tiene otra función, nosotros los hijos de Dios entendemos que no puede haber división. Aunque tengamos funciones, no puede haber división. Si el otro necesita ayuda, así no sea, o así no tenga yo nada que ver allí, yo ayudo. Y eso fue lo que le dijo
Eso fue lo que le dijo Joab a Abisai, su hermano. Tú toma allí al resto del grupo y enfrenta a los amonitas, y yo enfrentaré a los sirios. Pero si yo veo que tú tienes dificultad, yo te ayudo. Pero si tú ves que yo tengo dificultad, tú me ayudas. O sea, aunque en una unidad hayan diferentes funciones, todos, como van hacia el mismo objetivo, se respaldan, ¿sí? Entonces, bajo una dirección, recibiendo una instrucción, bajo un liderazgo, tiene que haber un liderazgo allí en torno a ese equipo. Aquí el líder era por supuesto David, pero David dio la orden y delegó la función en Joab, y Joab fue el líder que dio instrucción también a su hermano Abisai para que cumpliera una tarea. Todo esto de manera ordenada, pero también en respaldo. Entonces, no es que yo diga, no me corresponde, no lo hago, no. En la vida cristiana y en la vida de un hombre espiritual, sabe que debemos respaldar en muchas cosas, entendiendo que todo lo hacemos para vivir en unidad. En una familia, por ejemplo, en tu casa, si tus hijos tienen que hacer algo y tú ves que no lo hacen, o tú también lo puedes hacer, ayúdale. Igual los hijos, si los hijos, hay cosas que los padres hacen que no tienes que hacer los hijos, pues los hijos también pueden ayudar. Entonces todo eso se complementa. Hay unos roles dentro de la familia, por ejemplo, pero eso no quiere decir que uno u otro no pueda participar también del rol de otra persona. Esa es la unidad, ese es el esfuerzo que debemos hacer en unidad. Y aquí nos dan el ejemplo maravilloso de Abisai y Joab, que enfrentaron a los sirios y a los amonitas. Y le dijo Joab: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que le parezca. Y aquí finalizamos con este versículo: esfuérzate y esforcémonos. Esforcémonos. Quiere decir que en una unidad, que en un grupo, en la familia, hay un esfuerzo grupal, pero también un esfuerzo individual. Y todo esto en trabajo en equipo. Si uno de los integrantes no se esfuerza, van a haber dificultades. Todos tienen que poner de su parte, todos tienen que esforzarse, respaldándose unos a otros si hace falta y trabajando en equipo. Y este es el verdadero liderazgo. Aquí Joab nos demostró cuál es el verdadero liderazgo. ¿Listo? Y con esto terminamos. Conclusión. Un líder, una persona que tenga liderazgo, un padre de familia, un jefe, un director, etcétera, etcétera, contribuye a la unidad. Cuando no hay un líder, cada uno hace lo que quiere, pero cuando tenemos un liderazgo claro, hay una dirección, hay un objetivo que perseguir, y ese líder contagia a todos los demás a seguir el mismo objetivo. Entonces, entendemos esto para nuestras vidas en esta mañana. Creerle a Dios me lleva a la unidad. Y esto fue lo que dijo Joab: y que Dios haga lo que bien le parezca. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, nuestra tarea. Y ya es decisión de Dios darnos la victoria, ¿sí? Aunque nosotros creamos de pronto que vamos a vencer, Dios es el que tiene la última palabra. O creamos que vamos a ser derrotados, Dios es el que tiene la última palabra. Y nos regimos a lo que Dios diga, a lo que Él le parezca.
Pero mientras tanto, esforcémonos juntos y cada uno esfuércese en lo suyo. Creerle a Dios trae victorias. Vamos a leer para finalizar 2 de Crónicas 20:20. Más adelante, en el siguiente capítulo, y dice así. 2 de Crónicas, no me equivoqué. Bueno, yo aquí tengo el versículo para leer. Dice así: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sí? Terminamos entonces este tema y esta semana que vimos el tema de la unidad. Creerle a Dios y creer en sus profetas, creer en los líderes que Dios ha puesto en su vida, creer en las personas que en el pastor que dirigen, en el guía. Siempre debemos tener una persona que nos ayude y que sea de testimonio, que sea una persona madura y firme en la fe para que podamos seguir adelante. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.